Han pasado más de 65 años desde que El fusilero se estrenó en la televisión americana, y los actores que le dieron vida experimentaron bodas, tragedias, reinvenciones y transformaciones que nadie viendo el programa desde casa podría haber previsto. ¿Sabíais que uno de los protagonistas del programa fue rechazado del Club Mickey Mouse a los 9 años? Se convirtió en artista de éxito en las listas a los 16 y pasó sus últimos años en una residencia de cuidados para enfermos de memoria, despojado por el Alzheimer de cada recuerdo de la carrera que le había hecho famoso. ¿Sabíais que el hombre que interpretó al alguacil del pueblo fue el responsable de enseñarle a John Wayne su rasgo físico más icónico? Ese andar balanceado que el mundo entero asocia con la firma del mayor astro del western en la historia del cine. ¿Y sabíais que el propio hombre del rifle había destrozado ya el tablero de una canasta con un simple tiro de media distancia y había jugado en los Brooklyn Dodgers antes de coger jamás un Winchester? Esto es lo que les ocurrió a cada uno de ellos. El número 1 de nuestra lista es Hope Summers en el papel de Hattie Denton. La mayoría la recordaréis como la cálida y mordaz dueña del almacén general de North Fork, la primera de los 3 propietarios de la tienda a lo largo de la serie, y quien marcó el tono de lo que significaba de verdad una comunidad. Hattie vigilaba a Mark McCain cuando Lucas salía tras los problemas. Le decía a Lucas exactamente lo que pensaba, quisiera oírlo o no, y hacía que North Fork pareciera un lugar real, en lugar de un decorado pintado. Tenía 56 años cuando la serie se estrenó en otoño de 1958. Murió el 22 de junio de 1979 en Woodland Hills, Los Ángeles, de insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 77 años. Nacida Sarah Hope Summers. El 7 de junio de 1902, en Mattoon, Illinois, era hija de John W. Summers, médico y futuro congresista de los Estados Unidos. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Northwestern en Evanston. Se graduó con distinción y fue directamente a enseñar dicción y expresión oral allí. Después dirigió todo el departamento de expresión oral de la Universidad de Bradley en Peoria. Fue académica y profesora de voz durante décadas, antes de plantearse seriamente actuar ella misma, y no debutó profesionalmente en pantalla hasta pasados los 50. La mayoría de la gente a esa edad habría aceptado que Hollywood había seguido adelante sin ellos. Hope Summers lo trató sencillamente como otra puerta por la que pasar. Debutó en la telenovela de Chicago Hawkins Falls en 1951 y desde ahí construyó uno de los repertorios de personajes secundarios más discretamente impresionantes de su generación. Tras El fusilero, se convirtió en Clara Edwards en el Sheriff Andy Taylor, una vecina chismosa y de buen corazón cuya presencia recurrente ayudó a definir el carácter de Mayberry durante las 8 temporadas. Apareció en Heredarás el viento junto a Spencer Tracy y Frederick March. Dio una de sus actuaciones más sutilmente inquietantes en La semilla del diablo, bajo la dirección de Roman Polanski, y fue la voz original de la señora Butterworth, la famosa botella de sirope de arce parlante, cuyos anuncios se emitieron en la televisión americana durante años. Millones de niños se durmieron bajo esa voz, sin saber jamás que pertenecía a la misma mujer que había aterrorizado al público en La semilla del diablo. Había estado casada con Claude James Witherill durante 40 años, hasta la muerte de él en 1967. Tuvo 2 hijos. Trabajó hasta 1978 y no paró hasta que su salud lo hizo inevitable. Esa voz, la que había pasado décadas enseñando a otros, fue su mayor instrumento en pantalla. Transmitía una calidez que no puede simplemente representarse, hay que haberla vivido. Hattie Denton siempre supo lo que ocurría en North Fork. Hope Summers siempre supo exactamente quién era. El número 2 es Ralph Moody en el papel del Dr. Burrage. Era el médico del pueblo, el hombre al que North Fork recurría cuando los disparos cesaban y había que contar los daños. El Dr. Burrage apareció en más de una docena de episodios a lo largo de la serie, y Ralph Moody interpretó el papel con esa gentil y curtida autoridad que hacía sentir que llevaba en ese pueblo desde antes que nadie llegara. Tenía 71 años cuando El fusilero se estrenó en 1958, lo que significa que aportó 7 décadas completas de vida a un personaje cuya razón de ser era el peso de la experiencia. Murió el 6 de septiembre de 1971 en Burbank, California. Tenía 84 años.
Nacido el 5 de noviembre de 1886 en San Luis, Missouri, su historia es una de las más extraordinarias de toda esta lista, porque Ralph Moody no comenzó su carrera cinematográfica y televisiva hasta los 62 años. Antes de eso, había pasado más de 4 décadas trabajando en teatro de gira por todo el país, dirigiendo su propia compañía teatral durante casi la mitad de ese tiempo. En 1939 pasó a la radio, primero en YBW en Topeka, Kansas, donde se hizo querido como el tío Abner, el barbero, alguacil, cartero y principal fuente de información del pueblo en aquel longevo programa radiofónico. Más tarde se unió a WRW Radio en Cincinnati, y cuando Gunsmoke inició su emisión radiofónica en 1952, Ralph Moody formaba parte del reparto habitual. Trabajó en el show de Roy Rogers, Wild Bill Hickok y X-1. Cantó de tenor en la Exposición Universal de 1904 en San Luis. La actuación de un adolescente que auguraba una vida que se desplegaría a lo largo de una extraordinaria variedad de escenarios, micrófonos y cámaras durante las siguientes 7 décadas. Llevaba una vida tan plena y tan amplia que cuando las cámaras de Hollywood finalmente se dirigieron hacia él, ya había vivido suficiente para 3 carreras. Sus papeles en pantalla abarcaban desde abuelos bondadosos hasta ancianos indígenas norteamericanos y médicos de la frontera, y aportó la misma credibilidad tranquila a cada uno de ellos. Apareció en Camino a Bali, La leyenda de Tom Dooley y La historia de Ruth. Trabajó con Jack Webb en varias producciones de Dragnet a lo largo de casi 2 décadas, incluyendo una aparición en el último episodio que Webb produjo en 1970. El año antes de que Moody muriera, el Dr. Burrage era quien remendaba North Fork después de cada enfrentamiento. Ralph Moody pasó 84 años haciendo exactamente lo mismo por cada producción que tuvo la fortuna de contar con él. El número 3 es Harlan Ward en el papel de John Hamilton. Era el presidente del Banco de North Fork, apareciendo en 18 episodios entre 1958 y 1962. John Hamilton no era un pistolero ni un agente de la ley. Era el engranaje cívico que mantenía funcional a un pueblo de la frontera. El hombre que guardaba las hipotecas, firmaba los préstamos y aparecía en una crisis con un libro de cuentas en lugar de un rifle. Todo buen western necesita a este hombre, porque sin un banquero no hay pueblo, y sin pueblo no hay historia. Harlan Ward lo interpretó con exactamente la clase de serena autoridad institucional que requería el papel, y tenía 40 años cuando se estrenó el programa. Murió el 13 de marzo de 1980 en Los Ángeles. Tenía 62 años, una de las pérdidas más jóvenes de todo el conjunto de North Fork. Nacido Harlan Ward Lufkin, el 6 de noviembre de 1917 en Los Ángeles, sirvió en fuerzas especiales durante la Segunda Guerra Mundial, un detalle que casi nunca aparecía en sus materiales publicitarios, pero que moldeó esa presencia física contenida y precisa que aportaba a cada papel. Volvió de la guerra y regresó directamente al oficio que había estado construyendo antes de que la guerra lo interrumpiera. A lo largo de 4 décadas, desde principios de los años 40 hasta 1979, apareció en más de 180 películas y producciones televisivas. Hizo 5 apariciones como personaje invitado en Perry Mason a lo largo de casi una década. En Bonanza interpretó a un alguacil en un episodio, a un fiscal en otro, a un fiscal de distrito en un tercero. Personajes completamente diferentes, la misma cara de confianza. Apareció en El Virginiano, El Gran Valle y El Fugitivo. La industria seguía llamándolo porque su cara daba al público todo lo que necesitaba sin necesidad de explicaciones. Su vida personal permaneció completamente privada. Se casó 2 veces y se divorció 2 veces, en 1949 y en 1958, ambas veces discretamente, sin que su nombre apareciera en ningún titular. Esa clase de discreción era en sí misma una forma de profesionalidad. Su carrera se ralentizó en los años 70 con el declive del western televisivo. Su última aparición en pantalla fue en El Expediente Rockford en 1979, frente a James Garner. Apropiado que el último capítulo fuera también, en cierto modo, un western. John Hamilton mantuvo a salvo el dinero y formuló las preguntas correctas. Harlan Ward pasó 40 años siendo el hombre más fiable en cualquier sala. El número 4 es Joe Higgins en el papel de Neil Swenson.
era el herrero de North Fork, el hombre que herraba los caballos, hacía girar las ruedas de los carros y mantenía latiendo el corazón mecánico de una comunidad fronteriza. Sin Neil Swenson no existe North Fork. Joe Higgins aportó una calidez sólida y de voz ronca al papel a lo largo de más de 20 episodios durante toda la serie. Tenía 32 años cuando el programa se estrenó en 1958. Murió el 15 de junio de 1998 en Los Ángeles. Tenía 72 años y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico, frente a las islas del Canal por sus hijos Brian y Valerie. Nacido Joseph Hugh Higgins, el 12 de julio de 1925 en Logansport, Indiana, hijo de un guardafrenos de la Pennsylvania Railroad, comenzó a actuar a los 9 años en el teatro local. Asistió a la Universidad de Dayton en Ohio, trabajando en la radio como estudiante en una emisora local, y desarrollando esa profunda autoridad de voz ronca que se convertiría en su activo profesional más reconocible. Tras El Fusilero, trabajó sin parar en la televisión americana durante 3 décadas más. La Dimensión Desconocida, Bonanza, Gunsmoke, Mi Bella Genio, Embrujada, El Gran Valle, Hill Street Blues, El Especialista, La Granja de los Animales. En 1969 apareció como un sheriff de voz ronca en un anuncio del automóvil Dodge, que se convirtió en una de las campañas publicitarias más reconocidas de su época. Interpretó a ese personaje en decenas de anuncios, publicidad impresa y apariciones públicas, ganando el premio Clio, el máximo galardón en publicidad. No una, sino 2 veces. Millones de personas que no habían visto un solo episodio de El Fusilero reconocían su cara por esos anuncios, y luego está el hecho que casi nadie conocía. Joe Higgins obtuvo un doctorado en educación aeronáutica en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, una de las instituciones de aviación más prestigiosas de América, durante su carrera. Un actor de televisión en activo, un icono publicitario galardonado 2 veces, y un hombre con un doctorado en un campo completamente diferente, porque la curiosidad intelectual era simplemente parte de su naturaleza. Estaba casado con Jackie Higgins y tuvo 3 hijos. Era, según todos los testimonios, un hombre que mantuvo su vida privada genuinamente privada, sin escándalos, sin dramas, sin espectáculos públicos. Niels Swenson tenía los caballos listos y el pueblo en marcha. Joe Higgins no dejó de reinventarse hasta el final. El número 5 es Bill Quinn en el papel de Frank Sweeney. Era el barman del saloon de North Fork y estuvo en docenas de episodios a lo largo de toda la serie. Frank Sweeney nunca disparó un rifle, nunca cabalgó hacia el ocaso y nunca pronunció un solo discurso sobre justicia o venganza. Simplemente servía las copas, absorbía los cotilleos y discretamente mantenía unido el tejido social de todo el pueblo desde detrás de la barra. En manos menos capaces, el papel habría sido invisible. Bill Quinn lo hizo imprescindible. Tenía 46 años cuando El Fusilero se estrenó en 1958. Murió el 29 de abril de 1994 en Camarillo, California. Tenía 81 años. Nacido William Tyrell Quinn el 6 de mayo de 1912 en Nueva York, llegó al mundo con el espectáculo ya integrado en la historia de su familia. Su madre, Lillian Tyrell, había sido actriz en los primeros tiempos del cine y corista en Broadway. Su padre, Edward, trabajaba como supervisor en el departamento de copias de la Junta de Navegación de los Estados Unidos. De niño, Bill actuaba junto a sus hermanos mayores en un número de variedades infantil. En el escenario, antes de que la mayoría de los niños de su edad hubieran aprendido a leer. Tomó sus primeros papeles cinematográficos de adolescente en Nueva York, y desde ese momento, la industria del espectáculo fue la única vida que consideró seriamente. Lo que vino después de El Fusilero fue una carrera que solo se fue profundizando. Apareció como el Dr. Melnitz, el perpetuamente sombrío médico, en La extraña pareja. Se convirtió en el Sr. Van Rensselaer, el sabio y amable habitual ciego del bar de Archie Bunker, a lo largo de varias temporadas de Todo, En Familia y su spin-off, El lugar de Archie Bunker, una actuación de tranquila inteligencia emocional que lo presentó a toda una nueva generación de espectadores que nunca habían visto un western. Interpretó al padre de Mary en 3 episodios de El Show, de Mary Tyler Moore. Más de 150 papeles a lo largo de 7 décadas completas, desde el cine mudo de los años 20 hasta Star Trek V, La última frontera en 1989,
donde interpretó al anciano padre del Dr. McCoy. Y aquí está el dato que casi nadie conocía. Bill Quinn era el suegro de Bob Newhart. Su hija se casó con el legendario humorista, lo que significa que uno de los actores secundarios más fiables de la televisión americana pasó sus últimos años como miembro de una de las familias más queridas de la industria. Estuvo casado con Mary Catherine Roden desde 1939 hasta su muerte. 55 años con la misma mujer, 3 hijos, una vida de coherencia y lealtad que encajaba a la perfección con los personajes estables y fiables que siempre se le confiaban. Frank Sweeney servía las copas y nunca hacía demasiadas preguntas. Bill Quinn trabajó durante 7 décadas y siempre supo exactamente lo que una escena necesitaba. El número 6 es Joan Taylor, en el papel de Millie Scott. Era la dueña del almacén general de North Fork, tomando el relevo de Hattie Denton y convirtiéndose en la silenciosa corriente romántica que discurría bajo la superficie emocional del programa a lo largo de 18 episodios entre 1960 y 1962. Millie Scott era inteligente, serena y genuinamente cálida, exactamente la clase de mujer en la que un ranchero viudo como Lucas McCain podría encontrarse pensando contra todo instinto de prudencia. El programa nunca lo forzó demasiado, lo que hacía que se sintiera completamente real. Tenía 30 años cuando pisó por primera vez North Fork en 1960. Murió de causas naturales el 4 de marzo de 2012 en Santa Mónica, California. Tenía 82 años. Nacida Rose Marie Emma el 18 de agosto de 1929 en Geneva, Illinois, su padre, de ascendencia siciliana, había sido utilero en el Hollywood de los primeros tiempos antes de trasladar a la familia a Lake Forest, Illinois, donde dirigía el cine local Deer Path. Su madre, Amelia Berkey, había sido una estrella de variedades como cantante y bailarina en los años 20. La actuación corría por su sangre antes de que ella la eligiera conscientemente. Llegó a Hollywood a finales de los años 40 y construyó una sólida carrera inicial en westerns y películas de ciencia ficción. La Tierra contra los platillos voladores y 20 millones de millas a la Tierra, ambas con los legendarios efectos de maqueta de Ray Harryhausen, se convirtieron en clásicos de culto cuyo seguimiento nunca ha desaparecido del todo. Luego llegó El Fusilero, y ella aportó a ese almacén general algo más tranquilo y emocionalmente sofisticado de lo que el género habitualmente permitía. Lo que puso fin a su tiempo en el programa no tenía nada que ver con su actuación. Su marido, el guionista y productor Leonard Freeman, trasladó a la familia a Hawái, donde estaba desarrollando lo que se convertiría en Hawaii Five-O. Joan dejó la interpretación en diciembre de 1900, Chez Desat Tri, sin dudarlo. Leonard Freeman murió en 1974 y Joan discretamente se encargó de gestionar sus asuntos empresariales, incluyendo la propiedad completa de Hawaii Five-O durante años. Cuando décadas más tarde se lanzó el revival de Hawaii Five-0 en CBS, pudo hacerlo en parte gracias a su gestión. Tras su muerte, el episodio del 19 de marzo de 2012 de ese revival le fue dedicado en memoria, bajo su nombre de casada, Rose Freeman. Más adelante se casó con el director de televisión Walter Grauman, que dirigió docenas de episodios de Se ha escrito un crimen y Barnaby Jones, pero ese matrimonio también terminó en divorcio. Millie Scott dirigía la tienda y mantenía la paz. Joan Taylor mantuvo en marcha un imperio televisivo sin pedir nunca el reconocimiento. El número 7 es Patricia Blair, en el papel de Lou Mallory. Entró en la última temporada del programa como Lou Mallory, la propietaria del Hotel Mallory y del almacén general de North Fork, y desde su primera aparición, el programa transmitió una energía diferente. Lou era segura, independiente y completamente dueña de su propia historia. Era una mujer que llevaba un negocio en sus propios términos en un mundo que raramente hacía sitio para eso, con un interés romántico apenas disimulado hacia Lucas McCain que los guionistas manejaron con más sofisticación de la que la mayoría de los westerns de esa época se atrevía a intentar. Tenía 29 años cuando apareció por primera vez en 1962. Murió el 9 de septiembre de 2013 en su casa de North Wildwood, Nueva Jersey. Tenía 80 años. La causa fue un cáncer de mama. Nacida Patsy Lowe Blake
El 15 de enero de 1933 en Fort Worth, Texas, y criada en Dallas, comenzó allí a hacer modelaje de adolescente. Medía 1,79 m y la cámara respondía a ella de inmediato. Trabajó con la agencia Conover, una de las agencias de modelos más prestigiosas del país, antes de trasladarse a Los Ángeles a los 17 años para dedicarse a la interpretación. Los productores la persuadieron de cambiar su nombre de nacimiento por algo que consideraban más sofisticado. Patsy Lou Blake se convirtió en Patricia Blair. Su carrera cinematográfica comenzó en 1955 con Salto al Infierno, una película bélica sobre la batalla de Dien Bien Phu. Le siguió El Sueño Negro, que reunió a los iconos del terror Bela Lugosi, Lon Chaney Jr., Basil Rathbone y John Carradine en una sola producción. El fusilero abrió entonces una puerta que llevaba a algo mucho mayor. En Tisecha de Beatzot, Shezdesat, Chetire fue elegida como Rebecca Boone en la serie Daniel Boone de NBC, junto a Fess Parker, y mantuvo ese papel durante toda la serie de 6 temporadas. Más de 160 episodios como la esposa de uno de los personajes más célebres de la historia de la frontera americana. Fue Rebecca Boone durante 6 años. Su química en pantalla con Fess Parker estaba construida sobre una auténtica calidez y respeto mutuo. Su Rebecca Boone no era simplemente la esposa del héroe, era su igual, inteligente, decidida y capaz de actuar de forma independiente cuando la situación lo requería. Para 1964, eso era más atrevido de lo que podría parecer hoy. Se casó con el promotor inmobiliario Martin S. Colbert en 1965 y durante un tiempo los vivieron en una embarcación a motor de 18 metros llamada Don Juan en el puerto deportivo de Playa del Rey. Su última aparición cinematográfica fue en 1979 en El jinete eléctrico de Robert Redford y Jane Fonda. En sus últimos años dejó la actuación y produjo ferias sectoriales en Nueva York y Nueva Jersey. Combatió su cáncer en privado, lejos de cámaras y titulares, con la misma determinación tranquila que había definido todo lo que había hecho. Nunca concedió una entrevista sobre su enfermedad y nunca pidió apoyo público. Lou Mallory entró en North Fork sin dejarse intimidar por nadie. Patricia Blair vivió toda su vida exactamente igual. El número 8 es Paul Fix en el papel del alguacil Micah Torrance. Era la ley en North Fork y estuvo en 151 episodios a lo largo de las 5 temporadas del programa. Tenía 57 años cuando El fusilero se estrenó por primera vez. Y esa edad no era accidental para el personaje, era toda la cuestión. Micah Torrance era un alguacil que cargaba el peso de una dura experiencia a través de un mundo que hubiera preferido a alguien más joven y más rápido. Cada año que Paul Fix había vivido aparecía en pantalla y hacía exactamente el trabajo que el personaje requería. Murió de insuficiencia renal en Los Ángeles el 14 de octubre de 1983. Tenía 82 años. Nacido Peter Paul Fix el 13 de marzo de 1901 en Dobbs Ferry, Nueva York, se crió en una finca de unas 80 hectáreas en el Valle del Hudson, donde sus padres inmigrantes alemanes, Wilhelm Fix y Louis Waltz, regentaban una cervecería. Fue una infancia cómoda. Luego, cuando Paul tenía solo 13 años, su madre murió. Su padre le siguió 2 años después. La cervecería cerró. Los cimientos de todo se derrumbaron, y a los 15 años se valía por sí mismo. Llegó a la interpretación a través de los primeros tiempos de la industria cinematográfica, abriéndose paso durante décadas en el cine mudo y luego en la transición al sonoro, hasta convertirse en uno de los actores secundarios de mayor confianza de Hollywood. A lo largo de 56 años de trabajo, desde 1925 hasta 1981, apareció en más de 100 películas y docenas de producciones televisivas. Interpretó al padre de Elizabeth Taylor en Gigante de George Stevens en 1956. Fue el juez en Matar a un ruiseñor en 1962. Apareció en aproximadamente 27 películas protagonizadas por John Wayne. Un número que convierte la amistad entre estos dos hombres en una de las colaboraciones definitivas en la historia del género. Wayne le llamaba para pedirle consejo. Fix nunca se negó, y fue Paul Fix quien le enseñó a John Wayne a caminar.
Cuando Wayne estaba empezando, quería algo físico que hiciera sentir su presencia al público antes de que pronunciara una sola palabra. Fix le sugirió ese andar balanceado, esa zancada deliberada y tranquila, que se convirtió en el rasgo físico más icónico de Wayne, el andar que la gente sigue imitando y parodiando, décadas después de la muerte de Wayne, el andar que definió toda su imagen pública. El hombre que lo inventó llevó discretamente una placa de alguacil en North Fork durante 5 temporadas, y el público que veía el programa desde casa no tenía ni la menor idea. También apareció en el segundo piloto de Star Trek, interpretando al Dr. Mark Piper, el primer jefe médico del USS Enterprise, antes de que DeForest Kelley tomara el papel y el Dr. McCoy se convirtiera en una leyenda. Todavía en 1981, cuando ya tenía 80 años, seguía recibiendo correo de fans de El Fusilero de todo el mundo. Su esposa Beverly Pratt, también actriz, murió en 1979, tras 30 años de matrimonio. Le sobrevivió su hija Marilyn, cuyo marido era el querido actor de westerns Harry Carey Jr. Micah Torrance llevó la placa con silenciosa dignidad en cada crisis que North Fork afrontó jamás. Paul Fix pasó más de 5 décadas demostrando que el carácter, no el espectáculo, es lo que perdura. El número 9 es Johnny Crawford en el papel de Mark McCain. Era el hijo de Lucas McCain, un niño intentando crecer en la más complicada de las aulas imaginables. Un pueblo de la frontera donde la justicia llegaba al final de un rifle y las cuestiones morales tendían a convertirse en situaciones de vida o muerte antes del anochecer. Tenía 12 años cuando El Fusilero se estrenó en septiembre de 1958 y ya, con 12 años, su actuación le valió una nominación a los premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. Pensad en eso, la mayoría de los profesionales adultos pasan carreras enteras sin acercarse siquiera a ese nivel de reconocimiento. Murió el 29 de abril de 2021 en una residencia de cuidados en Los Ángeles, con su esposa Charlotte a su lado. Tenía 75 años. Nacido John Ernest Crawford, el 26 de marzo de 1946 en Los Ángeles, California. Procedía de una familia donde la creatividad fluía en todas las direcciones. Su abuelo paterno había trabajado para Irving Berlin. Su padre, Robert Lawrence Crawford Sr., era montador de televisión. Su hermano Robert L. Crawford Jr. también era actor, y en una de las coincidencias más extraordinarias de la historia de la televisión, Johnny, su hermano y su padre recibieron todos una nominación a los Emmy en el mismo año, por papeles en 3 producciones completamente distintas. 3 miembros de una familia, celebrados simultáneamente por toda una industria. Antes de El Fusilero estaba Mickey Mouse. Johnny Crawford fue uno de los 24 Mouseketeers originales cuando Walt Disney lanzó el Club Mickey Mouse en 1955. Tenía 9 años. Al final de la primera temporada, Disney redujo el reparto a 12 y Crawford fue eliminado. Un rechazo profesional a los 9 años que podría haber acabado con una carrera antes de que hubiera empezado de verdad. En su lugar, despejó el camino. La popularidad del programa lanzó una carrera discográfica que nadie había anticipado. Firmó con Delphi Records y en junio de 1962, su canción Cindy's Birthday escaló hasta el puesto 8 en la lista Billboard Hot 100. Un auténtico éxito, cálido y susurrado, y completamente de su época. El sello discográfico le siguió con más singles, incluyendo Rumors y Your Nose Is Gonna Grow. Era simultáneamente una estrella de televisión del western y un artista discográfico con credenciales reales en las listas. Tenía 16 años. Tras el final del programa, continuó actuando durante los años 60 y 70, sirviendo en el ejército de los Estados Unidos a finales de los 60 y apareciendo en Rawhide, Hawaii, Five-O, El Gran Valle y la familia Ingalls. A partir de 1992, dirigió la Johnny Crawford Orchestra, una orquesta de baile de época que interpretaba auténticos arreglos de los años 20 y 30 en eventos por toda California. Una segunda vida creativa, construida sobre los mismos instintos musicales que habían aflorado en Delphi 3 décadas antes. Dirigía con frac completo ante el público en directo, un hombre diferente, una época diferente, el mismo profundo compromiso. Se casó con Charlotte Samko en 1995
En 2019, a Johnny Crawford le diagnosticaron Alzheimer. Ya se había convertido en el último miembro superviviente del reparto principal de El Fusilero. Su viejo amigo, el actor Paul Peterson, inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir sus gastos médicos. Crawford contrajo COVID-19 y luego neumonía. Su familia contó que, a pesar de todo lo que el Alzheimer le había arrebatado, conservaba su cálida sonrisa y el brillo en sus ojos, incluso al final. Cuando se fue, tanto el padre como el hijo de North Fork habían desaparecido. Mark McCain creció en pantalla, aprendiendo lo que significa ser un hombre bueno, de un padre que trataba esa responsabilidad como lo más importante del mundo. Johnny Crawford pasó toda su vida aprendiendo lo mismo. El número 10 es Chuck Connors en el papel de Lucas McCain, el fusilero en persona. Lucas era padre primero y pistolero después. Era un hombre que prefería hablar antes que disparar, que criaba a su hijo con toda su atención, que llevaba el recuerdo de su esposa muerta como algo, a la vez, doloroso y sagrado, y que tenía un código moral que no cedía sin importar quién ejerciera la presión. Chuck Connors hizo que todo ello pareciera completamente real. Tenía 37 años cuando el programa se estrenó el 30 de septiembre de 1958, y desde el primer episodio el público entendió que estaba viendo algo diferente. Murió el 10 de noviembre de 1992 en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Tenía 71 años. La causa fue un cáncer de pulmón, agravado por una neumonía tras toda una vida de tabaco. Nacido Kevin Joseph Aloysius Connors, el 10 de abril de 1928 en Brooklyn, Nueva York, creció en un hogar trabajador de tradición católica irlandesa en el barrio de Bay Ridge. Sus padres eran inmigrantes de ascendencia irlandesa, procedentes de Terranova y Labrador, Canadá. Su padre, Alban, trabajaba en el puerto como estibador. Era el chico que jugaba a todos los deportes que encontraba, y los jugaba todos mejor que casi cualquier otro a su alrededor. Sus dotes atléticas estaban plenamente documentadas. Consiguió una beca en la Academia Adelphi y luego en el Seton Hall College. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el ejército de los Estados Unidos como instructor de blindados. Cuando terminó la guerra, volvió directamente al deporte. Jugó al baloncesto en los Boston Celtics en la temporada 1946-47 y durante el calentamiento previo al primer partido en casa, lanzó un tiro rutinario, dio en el aro delantero de un tablero mal instalado y el cristal se hizo añicos por completo. Connors dijo después que simplemente había hecho un tiro inofensivo y había visto cómo todo explotaba. Retrasó el partido más de una hora y lo convirtió en el primer jugador de la historia del baloncesto profesional en destrozar un tablero. Luego pasó al béisbol, jugando en los Brooklyn Dodgers en 1949, el equipo que había venerado de pequeño, y en los Chicago Cubs en 1951. Es uno de los escasos 13 atletas en la historia que han jugado tanto en las grandes ligas de béisbol como en la NBA. Cuando finalmente fue relegado al equipo filial de los Cubs en Los Ángeles, se encontró en la ciudad donde se hacían las películas y comenzó a trabajar en ellas. Para cuando llegó El Fusilero, ya había aparecido en más de una docena de largometrajes, incluyendo La Gran Prueba junto a Gregory Peck. Su 1,95 m de estatura, su mandíbula prominente, sus penetrantes ojos azules y la tranquila autoridad natural que proyectaba hacían que Lucas McCain resultara absolutamente inevitable. El programa llegó más lejos de lo que nadie esperaba. Según se cuenta, era el programa de televisión americano favorito del líder soviético Leonid Brezhnev. Un hombre que controlaba armas nucleares y media Europa, aparentemente se sentaba por las noches a ver a un ranchero viudo criar a su hijo en Nuevo México. La imagen trascendía cualquier barrera. Tras el final del programa en 1963, Connors siguió actuando durante 3 décadas más, evolucionando hacia papeles de villano que utilizaban su presencia física como amenaza en lugar de autoridad moral. Apareció en Soylent Green, La Trampa, y en la miniserie de referencia Raíces, en la que interpretó a un terrateniente con una crueldad tan matter of fact que sigue siendo profundamente difícil de ver. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por televisión en 1974. Se casó 3 veces y tuvo 4 hijos: Michael, Jeffrey, Stephen y Kevin.
Su lápida en el cementerio de la Misión San Fernando lleva una fotografía suya como Lucas McCain junto a los escudos de los Dodgers, los Cubs y los Celtics. 3 equipos deportivos y un personaje televisivo, juntos en una sola piedra. Un jugador de béisbol, un jugador de baloncesto y el hombre que se convirtió en el símbolo de la paternidad en la televisión americana. Todo ello cierto, todo ello ganado. Esa clase de vida no se repite 2 veces. North Fork ha desaparecido de nuestras pantallas. Pero las historias de las personas que la construyeron resultaron ser más complicadas y más humanas de lo que cualquier guión podría haber contenido. Todos y cada uno de ellos se han ido ya. Y sin embargo, el programa sigue ahí, contando la misma historia sobre un padre y un hijo, intentando hacer lo correcto en un mundo que lo hace difícil. Dejad un comentario ahora mismo y contadnos qué miembro del reparto os sorprendió más, o qué historia no habíais oído antes de hoy. Y si todavía no os habéis suscrito, pulsad ese botón ahora mismo, porque esto es solo el principio.